Bueno, ayer hemos estado trabajando nosotros en base a este modelo. ¿Recuerdan? Teníamos el diagrama de entidad-relación, el modelo de entidad-relación y habíamos creado en la base de datos, habíamos creado autores, libros y editoriales. Sí, autores, editoriales y libros. El motor de base de datos que hemos utilizado era el SQLite, y el DB Browser era el programa. Para utilizar la base de datos, que ya estaba abierta y creada, acá la tengo como la última abierta, o bien pongo abrir base de datos y me permite seleccionar los archivos de extensión DB. Esta es la que nosotros hemos creado y tenemos la tabla autores, editoriales, libros y esta que me permitía colocar la secuencia. ¿Sí? Habíamos visto nosotros que a medida que íbamos creando las tablas se iba ejecutando un comando similar a este. Create table, DNA integra, bueno, algo parecido pero con la tabla que nosotros queríamos crear. Esa era un comando del tipo DDL, de definición de datos, pero para y aparte de ese comando, en el documento ustedes van a encontrar otros comandos. Por ejemplo, si quieren modificar una tabla agregando una columna, ustedes van a poder colocar alt table, el nombre de la tabla que quieren modificar, add, la nueva columna y el tipo de datos. Si quieren eliminar una columna, alter table, el nombre de la tabla, drop column y el nombre de la columna a eliminar. Si quieren cambiar el tipo de datos de una columna, o sea, si yo estoy guardando un texto y quiero guardar números, por ejemplo, alter table, nombre de la tabla, alter column, nombre de columna y el tipo nuevo. ¿Sí? Con eso, y aparte pueden eliminar una tabla colocando el drop table. En conclusión, ustedes para crear elementos, ya sea tabla u otros elementos, en la mayoría de bases de datos, utilizan el comando create. Cuando quieren modificar la estructura de algún elemento, utilizan el comando alter. ¿Sí? Y cuando ustedes quieren eliminar un elemento, utilizan el comando drop. Pero ahí hablamos de estructura de la base de datos, no de los datos en sí. ¿Bien? Cuando nosotros hablamos de estructura, hablamos de este tipo de estructura, de cómo definimos el lugar donde nosotros vamos a guardar la información. Por otro lado, nosotros tenemos la información. Acá, ¿la ven? Estos son datos y estas son estructuras. Si quiero modificar estructura, utilizo comandos del tipo DDL, que son de definición de datos. Y si quiero yo modificar, agregar o algo respecto de los datos, utilizo los comandos de manipulación de datos. Esos comandos de manipulación de datos me van a servir a mí para realizar 4 operaciones básicas. Agregar elementos nuevos, eliminar elementos existentes dentro de una tabla, modificar los valores de algún elemento existente o consultar los valores almacenados en una tabla. Bien, les repito, agregar un elemento a una tabla, en otras palabras, agregar un registro a una tabla, eliminar un registro de una tabla, modificar el contenido de algunos datos de algún registro ya almacenado en la tabla o consultar cuáles son los datos almacenados en la tabla. Para eso utilizan los comandos del tipo DML, que son de manipulación de datos. Y el primer comando que vamos a ver es el comando insert. ¿Lo ven? ¿Está acá? Bueno, el comando insert es bien sencillo. Se pone insert into, que es parte de la sintaxis, el nombre de la tabla en la cual yo voy a agregar un registro, y luego la palabra values y entre paréntesis y separado por coma los datos de cada uno de los campos. El primer dato que yo pase acá va a ir al primer campo, el segundo al segundo y así sucesivamente cada uno de los campos. ¿Está la idea, chicos?
¿Me van siguiendo? Bueno, probemos eso. Vamos a autores. Fíjense que tengo coautor, apellido, nombre y nacionalidad. Si yo pongo una consulta SQL, sería inserito autores, valúes, y ahí la lista de valores, que sería para coautor, apellido, nombre y nacionalidad. Para coautor le puedo poner el 3, para apellido le puedo poner Nieva, como nombre le puedo poner Carlos, y la nacionalidad le puedo poner uruguayo. Bien, yo lo marco a todo esto y lo mando a ejecutar. Lo ejecuto, me dice que se ejecutó sin errores y voy a la hoja de datos y efectivamente se agregó. Bien, pero ahora supongamos una cuestión. Supongamos que yo me olvide de poner la nacionalidad, que dice uruguayo. Yo voy a la estructura y voy a autores. Fíjense que me dice que la nacionalidad no es obligatoria, porque no tienen la modificación de not null. Recuerden que lo que le decíamos not null, estábamos diciendo nosotros que, sí, que los not null sí o sí tenían que tener un valor. ¿Recuerdan eso? Chicos, lo que hemos visto ayer. La nacionalidad no tiene el not null. Sin embargo, cuando yo venga a ejecutar este comando, que le voy a poner 4, le voy a poner Sánchez, Joaquín o Juan Sánchez, y yo lo quiero ejecutar, fíjense que me va a dar un error. ¿Y qué me va a decir el error este? Me va a decir: usted quiere crear una columna, una fila en la tabla, y eso tiene 4 columnas y usted me está dando 3 valores nada más. Por lo tanto está mal. ¿Bien? ¿Está la idea? Pero yo no tengo valor para nacionalidad. Entonces tengo dos opciones en este caso. Una es utilizar el valor null, que está acá, lo ejecuto de nuevo, y fíjense que ahora ya me da sin errores. Y si vengo a la tabla de datos, está como nulo. Bien, y la otra opción es la siguiente. Insert into autores, y en vez de ponerle directamente valúes, yo voy a decir a qué campos quiero asignarle valores. Entonces me fijo qué campos son obligatorios: coautor, apellido y nombre. Coautor, coma, apellido, nombre. Y ahí sí le voy a poner el valúes y le voy a poner 5 Toledo, Ángel, el 5 había dicho. Y acá ustedes me dirán, bueno, pero acá no estoy poniendo nacionalidad, pero estoy diciéndole que solamente a esos valores vayan a esos campos vayan los valores. Yo lo marco a esto y lo ejecuto y me dice que se ejecutó sin errores. Y si voy a la hoja de datos, se ejecutó bien también. ¿Bien ahí? ¿Por qué esta forma? ¿Por qué es aconsejable utilizar esta forma? ¿Sí? Muchas veces nosotros como programadores, nosotros vamos a trabajar sobre la capa de presentación. ¿Qué quiere decir la capa de presentación? Vamos a hacer las pantallas. Y desde la pantalla nosotros vamos a escribir el código SQL para hacer el agregado. Y muchas veces nosotros nos vamos a encargar de eso, no nos vamos a encargar de administrar la base de datos. Va a haber otra persona que administra la base de datos. Y muchas veces esa persona que administra la base de datos no nos va a decir cuando se agrega un campo, que debería, pero a veces no nos va a decir. O bien, lo que puede llegar a hacer
es que me cambie de orden de los campos. En vez de poner el apellido y nombre, ponga nombre y apellido. ¿Sí? Entonces, me conviene usar la segunda forma, porque en la segunda forma yo digo cuáles van a ser los valores y en qué orden los voy a poner. ¿Sí? Quiero que vean una cosa. Yo voy a copiar esto y vamos a hacer unos esto. Y acá le voy a poner nombre y apellido. Y el nombre le voy a poner José y en apellidos Gómez. Dame un segundito. Yo lo ejecuto, pero fíjense que acá está el apellido primero y acá está el nombre primero. Pero acá también lo di vuelta. Si yo lo ejecuto eso, epa, algo me ha fallado. Ah, no lo he marcado bien. Ah, bien, fíjense lo que me dice acá. Que la constraint o la restricción de único valor ha sido violada. ¿Por qué? Porque yo estoy queriendo insertar uno con el número 5 y ya existe uno con el número 5, que es el primary key. ¿Bien? Ven como el mismo motor de la base de datos me dice, no, espera, no puede ingresar dos con el mismo valor clave. Lo ejecuto y ahí está, sin errores. Hoja de datos y está acá. Y fíjense cómo, si bien yo puse Gómez al final, Gómez pasó a la primera columna. ¿Bien, chicos? A ver, esperen un segundo. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? ¿Sí? Perfecto. Entonces, hasta acá, lo que hemos visto es el primer comando de manipulación de datos, que es un comando que vamos a utilizarlo siempre. ¿Dónde vamos a escribir ese comando nosotros? Cuando escribamos los programas. Recuerden que nosotros escribíamos los programas a medida que usaba el usuario. ¿Sí? Nosotros escribíamos esos programas a medida. Y en esos programas a medida nosotros vamos a tener que escribir esa sentencia para que interactúen con la base de datos. Seguimos un poquitito. Y el siguiente comando, bueno, acá hay muchos ejemplos, la documentación, ahí lo pueden leer más tranquilamente, yo les voy tirando los tips más rápido, ¿sí? Yo les subo también el material para que lo lean y puedan complementar con eso. Luego de eso hay un comando que es el comando select. Este comando es altamente utilizado y es el que me permite saber qué contiene una o más tablas, ¿sí? Puedo saber el contenido de una tabla o de más de una tabla. ¿Y cómo hago esto? Vengo acá, creo una en ejecutar, voy a agregar una nueva pestaña para no borrar esta. Creo una nueva pestaña y ejecuto el comando más simple. Fíjense en el comando. Seleccionar, el asterisco significa todo de autores. Si yo ejecuto esto, marco y ejecuto, fíjense que me aparece algo muy similar a la hoja de datos. ¿Sí? Nada más que ustedes recuerden que ustedes tienen que ponerlo eso acá, que el usuario no va a poder acceder a esta hoja de datos. ¿Sí? Cancelar, perdón, ese clic mal ahí. El usuario no va a poder acceder a esta hoja de datos. El usuario va a tener que acceder a una hoja de datos que nosotros creemos de nuestro programa. Entonces nosotros acá vamos a tener que escribir el comando select para que vaya a la base de datos, retorne el conjunto de datos y le podamos mostrar al usuario nosotros los datos que él quiera ver. ¿Sí? Volvemos acá donde estábamos. Acá está, el select asterisco from, el nombre de la tabla. ¿Sí? Y acá veíamos el comando select asterisco from autores. También podemos poner select asterisco from era libros. Lo marco y ahí está los libros. ¿Lo ven, chicos? ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto. Entonces ahí podemos ver cómo nosotros podemos seleccionar un libro y un autor. Ahora bien, supongamos que nosotros
no queremos mostrar todos los datos del libro. Vamos con los autores. Que nosotros no queramos mostrar todos los datos de los autores, sino que queremos mostrar solo el apellido, el nombre y la nacionalidad. Entonces acá podemos poner apellido, nombre, nacionalidad. Entonces nosotros lo que hacemos es eliminar el asterisco y poner en su lugar el nombre de campo que nosotros queremos utilizar. ¿Sí? De autores. Si lo ejecuto esto, fíjense cómo acá me aparece ya apellido, nombre y nacionalidad. Además de eso, yo podría querer que esa lista me aparezca ordenada según algún criterio. ¿Bien? ¿Me van siguiendo, chicos? Están hablando muy fuerte allá. Ya lo veo. Sí, ya lo veo. A ver. Les decía entonces, por ejemplo, que nosotros queramos seleccionar el apellido, el nombre y la nacionalidad de los autores. Entonces me aparece el apellido, el nombre y la nacionalidad. Ahora supongamos que a esto yo le quiero agregar unas cuestiones más. No solo el hecho de seleccionar algunos campos, sino que además yo puedo quererlos ordenados los campos. Por ejemplo, por apellido, y si hay dos apellidos igual, utilizar el nombre. Lo marco y lo ejecuto y fíjense que me aparece Díaz, Gómez, Nieva, Ross, Sánchez, Toledo. ¿Lo ven? Si hubiese dos apellidos iguales, puedo utilizar el segundo criterio. Y si quiero hacerlo en forma descendente, puedo utilizar que sea descendente, lo ejecuto y fíjense que está al revés. ¿Lo ven? ¿Va bien hasta ahí? Bien, ¿qué más le puedo hacer a este select? Yo puedo querer que no me traiga todos los datos, sino que puedo querer que me traiga algún dato en particular o un conjunto de datos. Por ejemplo, yo puedo querer que me traiga solamente aquellos que son de Argentina. Entonces yo acá le puedo colocar una cláusula, un filtro, a través de un comando llamado where, que significa donde suceda algo. Y en ese donde suceda algo yo puedo decir, por ejemplo, que la nacionalidad sea igual a argentino. Lo marco, lo ejecuto y fíjense que tan solo me trae lo que tiene nacionalidad argentina. ¿Sí? Pensemos algo más, aparte de la nacionalidad argentina. Supongamos que nosotros vengamos a la hoja de datos y fijemos que el código de autor tenemos acá uno con código 4. Cuando nosotros venimos acá, yo voy a copiar esto, le voy a sacar esta parte y voy a poner que el código de autor sea igual a 4. Con esto me tiene que traer siempre uno solo. ¿Por qué? Cuando hago un filtro, por el primary key, por la clave primaria, me trae tan solo un elemento. ¿Sí? Me trae un solo elemento. Esta parte donde nosotros hacemos donde hacemos el filtro con el where es fundamental. Es fundamental no solo para obtener datos, sino que esta parte después la vamos a utilizar nosotros para los dos siguientes comandos. ¿Sí? Para actualizar datos y para eliminar datos. ¿Por qué? Porque es importantísimo esto. Porque cuando yo quiero modificar un dato, yo tengo que estar seguro cuál es el dato que quiero modificar, si no lo modifico a todo. ¿Sí? ¿Está la idea? Cuando quiero eliminar, sucede lo mismo. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Una cosilla más de esto. Supongamos que yo el apellido y nombre lo quiero juntos. Entonces, yo acá puedo decir que el apellido, en este caso, de la nacionalidad argentina, que el apellido no me aparezca así,
que me aparezca el apellido, una coma, fíjense que lo sumo con una coma, y a todo este resultado, como si fuese algo matemático, le voy a llamar AP y nombre, apellido y nombre. Y fíjense lo que sucede. Cuando yo lo ejecuto, uy, 0. Perdón, es que la concatenación en este lenguaje evidentemente es con esto. Tac, tac. A ver. Parece que le erré al operador de concatenación. Ahí está, perdón, le erré al operador de concatenación. Para concatenar texto tengo que usar las dobles barras verticales. ¿Sí? Entonces con eso fíjense cómo es como si existiese un campo en la base de datos. Pero en la base de datos nosotros sabemos que no existe ese campo. Pero nosotros capaz que lo queremos mostrar así. En algún lugar. ¿Está la idea, chicos? Perfecto. ¿Qué otra cosa se puede hacer con esto? ¿Sí? Y esto les voy a mostrar rápidamente y ustedes después van a poder indagar un poquito más. Volvemos al modelo. Veamos nuestro modelo y veamos que nosotros tenemos los libros y las editoriales. ¿Sí? ¿Recuerdan? Yo puedo, acá voy a agregar una nueva pestaña. Veamos los libros y select asterisco from editoriales. Veamos qué libros tenemos. Tenemos esos libros, ¿sí? Con la editorial 10 y 35. Y tenemos las editoriales 10, 20 y 35. ¿Sí? Fíjense cuando mostramos el libro, me dice que la editorial es la 10 y la 35. ¿Sí? Pero si nosotros le mostramos al usuario esa información, el usuario no va a entender qué es 10 y 35. ¿Sí? No es algo que nosotros sea deseable que nosotros mostremos al usuario un 10 o un 35. Sino que lo ideal es que en vez del código de editorial, ¿qué es lo que debería mostrar? Imagínense, tenemos las editoriales acá. El nombre, el email, tenemos el nombre de editorial, el email, y acá los libros, y el código de editorial. Y acá tenemos los libros. Epa, ahí se me ha trabado. Ah, está algo, me está fallando, disculpen, se me ha trabado el... A ver, ahí. Quiero descartar. A ver. Asterisco. From libros. Algo me quedó ahí funcionando mal. Ahí está. Tenemos los libros y les decía, ¿es deseable que acá aparezca el código editorial? ¿O qué le deberíamos mostrar al usuario? ¿Qué le gustaría ver al usuario de un libro? Bueno, el autor, sí. Pero imagínense, tenemos los libros y tenemos las editoriales. El nombre de la editorial, exactamente. ¿Sí? Nosotros nos gustaría mostrar el nombre de la editorial, no el código, porque el código al usuario no le dice nada. Por lo general el código es para uso interno. Entonces, si nosotros tenemos... Ahí están las editoriales. En este caso tenemos los libros y tenemos las editoriales. En vez de mostrar el código editorial, ¿qué me conviene mostrar? El nombre de la editorial, ¿sí? Porque el código, por lo general, son valores de uso interno del sistema. Que no lo usan por lo general, ¿sí? Se lo usa para hacer vínculos, para identificar. Entonces, acá, lo ideal sería que yo haga lo siguiente. Select. Y yo voy a poner L. Punto. Yo voy a ver acá libros. Resumen. Es que con F9 lo ejecuto en otro lenguaje. Perdón. Ahí está.
L, punto, codlibro, coma, L, punto, título, coma, L, punto, L, punto, año, edición, coma, y voy a poner E, punto, y este, ¿cómo se llamaba? Nombre, y acá voy a poner, ¿desde dónde quiero sacar esos datos? Fíjense que estoy obteniendo de dos colecciones distintas, de una L y de una E. ¿Qué será esta L y esta E? Veamos. Yo voy a decir, bueno, primero saque de libros. Y a libros, póngale como alias L. O sea, cada vez que yo quiera hacer referencia a libros, llámele L. Entonces, cada vez que yo digo L punto algo, digo la columna tanto de libros. ¿Se entiende? Pero a eso vincúlelo con editoriales. Ajá, ¿en base a qué quiere que lo vinculen? Me pregunta. Entonces yo voy a decir, bueno, de L, tome el code de editorial y vincúlelo con E.code editorial. Y acá, me olvidaba de poner el alias, cada vez que quiera hacer referencia a editorial le pongo una E, ¿sí? Entonces acá cuando diga el nombre, es el nombre de la editorial, el código de la editorial, el código editorial del libro. Veamos cómo sale esto. ¡Apa! Me dice... Sí, algo está mal. A ver si le saco el alias este. A veces me confundo con los... No, es que no sé si es, aparte si era la palabra as. A ver. As. Ahí está, disculpen. Lo que pasa es que a veces, cuando paso de un lenguaje a otro, a veces me confundo cuál es la palabrita clave. ¿Sí? Yo lo estaba usando de otro motor de base de datos. Pero bueno, es algo que nos pasa a todos en algún momento. ¿Sí? Pero por lo general ustedes van a encontrar un espacio en blanco, o un as, o un alias. ¿Sí? Entonces cuando queremos darle un nombre. De ahí, ¿qué es lo que hace? Fíjense cómo ha creado acá una tabla que tiene solo el código del libro, el título, el año y el nombre de la editorial. ¿Existe eso acá en la estructura? No, no existe. Sin embargo, nosotros somos capaces de construir una estructura que puede ir a parar, por ejemplo, un ticket. ¿Sí? Que tenemos que imprimir, ¿ha visto? Un ticket que tiene que salir impreso. Capaz que nosotros tengamos que imprimir una consulta de este tipo para que después recorramos cada una de esas líneas y se vayan imprimiendo en el ticket los datos correspondientes. ¿Sí? ¿Qué es lo que se hace con eso? Y bueno, pueden ser un montón de cosas. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. 2 comandos más. ¿Sí? 2 comandos más y no podemos más, como dice. 2 comandos más rápidamente. El siguiente comando es el comando update. El comando update me permite modificar el contenido de uno o más registros. Les repito, me permite modificar el contenido de uno o más registros. ¿Cómo es esto? Es algo bien sencillo. Yo voy a crear una nueva pestaña. Es tan sencillo como colocar esto. Update, el nombre de la tabla en la cual yo quiero modificar los registros. Digamos, autores, por ejemplo. Luego se coloca set, el campo a modificar y el nuevo valor, igual a nuevo valor. Luego se coloca campo a modificar 2, si que quiero modificar más de un campo a la vez, igual a nuevo valor 2. Luego se coloca algo fundamental, el where y la condición de selección de
registros. O sea, lo que digo ahí, a ver, ¿cuáles son los registros que yo quiero modificar? Si no pongo el where, modifica todo para todo el mundo. ¿Sí? ¿Está la idea? Bien, veamos un ejemplo. Vamos a ver acá de autores. Imagínense de que acá a Gómez, fíjense que es el número 6. Que a Gómez yo le quiero poner José, pero con acento, porque me olvidé de poner el acento, ¿sí? O José María, por ejemplo. Entonces voy a venir acá y voy a escribir update autores, que es el nombre de la tabla, set nombre igual a, y entre apóstrofes, José María. Y ahí le voy a poner el where, ¿sí? El where, código de autor es igual a 6. Lo marco, fíjense cómo está José, acá, el número 6 está como José nada más, ¿verdad? Debería terminar con José María, y el único modificado. Si yo lo ejecuto a esto, me dice que ha terminado sin errores, y si vengo acá, está modificado. ¿Sí? Otra cosa. Supongamos que yo a los autores, ¿sí? A todos los autores cuyos códigos sean entre 3 y 5, o sea, lo que es el código 3, que es Nieva, Sánchez, que es 4, y 5, que es Toledo, o sea, los que tengan código entre 3 y 5, yo quiero que la nacionalidad sea peruana, ¿sí? Porque se me ha ocurrido que sea peruana. Entonces yo voy a venir acá y yo voy a escribir update autores set nacionalidad igual a peruana, y acá yo voy a poner where code autor. No sé si existe acá el between. Sí, mira, puedo usar between entre 3 y 5, ¿sí? En algunos lenguajes existe el between, y si no hay que poner mayor igual a tanto, menor igual a tanto, como hacen en programación. Ustedes en programación ya han visto algo de estructura selectiva, ¿sí? Las condiciones acá se utilizan lo mismo. Antes de hacer esto, chicos, algo que no es obligatorio, pero altamente recomendable, es que ustedes hagan esto. Select, asterisco, from, ¿sí? Y copien todo esto. Lo copian acá. Fíjense que acá hago el update. ¿Lo ven? Y fíjense que acá hice un select asterisco from y le pongo, perdón, le saco esto, perdón, le pongo el mismo word que acá. ¿Lo ven al word acá? Y lo ven al word acá, que es exactamente el mismo. Fíjense, si yo ejecuto esto, me va a decir sobre qué registros se va a ejecutar el update. ¿Por qué es importante hacer eso? Siempre se aconseja que uno haga un select antes que un update, para saber sobre qué va a impactar el update que uno está por hacer, ¿sí? Para que no sea la cuestión de que vayamos a modificar o borrar algo que no queramos borrar, ¿sí? No hacerlo todo de vuelta. Claro, porque si no, a ver, porque si llegas a errar en esto, hay algunas veces que podés hacer una vuelta atrás, que es lo que se conoce como un rollback, o sea, volver hacia atrás. Pero a veces no podés volver hacia atrás, entonces mejor antes de ejecutar una acción masiva o de modificación masiva, que nosotros veamos sobre qué vamos a modificar. En el caso anterior, había una modificación por la clave principal, o sea que sabemos que va a actuar sobre uno solo. Pero en este caso, cuando es una modificación masiva, van a ser o va a actuar sobre muchos registros al mismo tiempo. Entonces vemos, y como vemos, ¿son esos tres? Sí, sobre esos tres quiero actuar.
Listo, entonces agarro y lo ejecuto. Y si me voy a ver la hoja de datos, sobre los 3 les puse peruano. ¿Bien? ¿Está la idea? Bien. Ahora, quiero que vean, por ejemplo, acá, en la tabla libros, fíjense que nosotros tenemos acá la cantidad de páginas que la tenemos acá guardada, ¿sí? Supongamos que yo quiera modificar a todos los libros, le quiero decir que en vez de que han tenido 10 páginas más, porque le hice un resumen al final, ¿sí? Entonces a todos los libros le agregué 10 páginas. Entonces voy a venir acá y voy a escribir update libros set cantidad de páginas es igual a la cantidad de páginas más 10. ¿Qué es lo que significa? Que la cantidad de páginas va a ser lo que tiene actualmente más 10. ¿Lo ven? Veamos cuánto tenemos. 278 y 500. 278 y 543. Entonces, chicas, por favor, 278 y 543. Quiere decir que vamos a tener 288 y 553 cuando termine este comando. ¿Bien? Si lo ejecutamos, se ejecutó con éxito y acá tenemos 288 y 553. Y como no hemos puesto where, ha servido para todo. ¿Bien? Y el último comando, que es bastante sencillo, pero que vale lo mismo que el anterior, es el comando delete. Hago una nueva pestaña y el comando delete. El delete se pone delete from, de qué tabla queremos eliminar. Supongamos que queremos eliminar de autores y veamos cuál podemos eliminar. ¿Sí? De autores, ya va a ser en un ratito, esperen. Autores, sobre que llegó tarde, o sea que ahora esperen. Autores, supongamos que queremos eliminarlo a Sánchez. Entonces vamos a poner where code autor es igual a 4. Y ese va a eliminar a los autores cuyo código autor sea igual a 4. ¿Está? Si ejecutamos esto y venimos a la hoja de datos y ya no está el autor 4. Lo mismo podemos utilizar nosotros acá, los where combinados. ¿Sí? Los where between y varias condiciones combinadas. ¿Bien? Entonces con eso nosotros ya tenemos más o menos cómo utilizar todos los comandos de inserción, eliminación, etc. ¿Está la idea, chicos? Bien, perfecto.